espiritual, o sea, que nuestro espíritu verdaderamente le esté buscando, que estemos extasiados en su presencia, para que entonces no tengamos duda de poner en práctica lo que ya tenemos en teoría. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere compartirnos cuál de las 10 ideas le llama más la atención? O pasamos a la segunda, como ustedes me digan. Bueno, en el punto 2 dice, dentro de la Biblia, lee el Salmo 100 de este pequeño y alegre salmo que salta a tu corazón. Ojalá alguien, si ya lo tienen, nos pueda leer. Creo que son 6 versículos nada más. Leer el Salmo 100, por favor. ¿Qué hubo? ¿Quién dice yo? Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Amén, Adoren hermana, al ya lo Señor tengo. con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Amén. Ok, ahora hay una pregunta. ¿Qué salta a tu corazón de este salmo? ¿Qué salta a tu corazón? ¿Qué te impacta más de estos 5 versículos? El versículo 5 Sí. me impacta porque dice que su amor es inagotable y que permanece para siempre. Y luego dice, y su fidelidad continúa de generación en generación. Entonces, Sí, amén. nosotros podemos estar seguros de que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y demás van a estar dentro del abrigo, pues, del Altísimo, como dice la palabra, ¿no? Porque su fidelidad va a continuar, pues, para siempre. Eso a mí me impacta muchísimo. Sí, ahora recuerden, quiero recordarles que esto no es magia, ¿eh? Dice, su fidelidad permanece para siempre, pero recuerden que hay otros pasajes al que le es fiel, al que permanece en él. Quienes permanecemos en Jesucristo, sí, recordamos, hay mucha palabra en la Biblia, que todo aquel que en él permanece dará mucho fruto, el que no será cortado y echado al fuego. Comparto esto porque me parece necesariamente importante que lo sepamos, que lo guardemos en nuestro corazón, porque no se trata solamente de que vengamos, a ver, Señor, aquí dice que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu verdad es para todas las generaciones. Sí, su verdad, en la Reina Valera dice al final, y su verdad es para todas las generaciones. La verdad, recordemos que es la palabra de Dios, es para todas las generaciones. Sin embargo, hay mucha gente que se expone a la palabra y no quiere hacer caso. De hecho, he estado hoy todo el día pues escudriñando la palabra y he encontrado de varios reyes, es más, de gente, aun cuando vinieron después del cautiverio en Babilonia, después de que estuvieron en esclavitud por 70 años, y ya cuando regresaron a su tierra, uno de los profetas, uno de los bienes, Esdras, mandó a convocar a mucha gente de los pueblos, de todos los pueblos, y había mucha gente que se burlaba de lo que Esdras, como sacerdote del Señor, decía. Él los estaba invitando a venir al Señor, a rendirse delante del Señor, a hacer sacrificios para que Dios perdonara sus pecados, y muchos se burlaron de él y no fueron, siendo el pueblo escogido. ¿Por qué? Porque en esos 70 años se hicieron de acuerdo al pueblo babilónico. Entonces, me parece muy importante, insisto, subrayar este tema, porque es necesario, lo que estaba yo orando también hace ratito, que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones una vida espiritual, pero para que la podamos transmitir necesitamos vivirla nosotros.
nosotros viviendo de una manera espiritual delante de Dios, siendo obedientes a sus mandatos y ordenanzas, eso le vamos a transmitir a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven leyendo la palabra y orando, eso les vamos a transmitir. Ellos van a estar caminando en esa verdad del Señor y entonces el Señor va a ser fiel, obviamente. Me parece fundamental el que podamos subrayar esto, porque no se trata nada más de Dios, es una cuestión que nosotros tenemos que acatar y vivir. ¿Alguien más quiere comentarnos, por favor, qué es lo que salta más a su corazón de este Salmo 100? Yo sí quiero compartir el número 2. El número 2 dice, servir a Jehová con alegría. A mí me encanta servirle a mi Señor. Mi corazón se llena de alegría cuando yo le sirvo a Él. Y algo que decía mi esposo, y lo dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios y no para las personas. Entonces, eso me ha enseñado mucho mi Señor. Y luego más adelante dice, venid ante la presencia con regocijo. Buscar esa presencia y estar alegres, ¿sí? Alegres. Reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Es hermoso hacerlo. O sea, este pasaje a mí me impactó. Servir a Jehová con alegría, ¿sí? Ahorita vengo del centro de acopio y estoy muy contenta porque llegó un señor, pero no, hombre, llevaba una súper despensa, así enorme, enorme, llevaba una bolsota así como con 10 kilos de lenteja, 20 atunes, como 10 kilos de huevo, no, llevaba, y yo le dije, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo, ¿sí? Porque es nuestro Dios, y este pasaje a mí me impacta, o sea, servirle a Jesús con alegría. Sí, gracias. Es cierto, finalmente, miren, yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos escuchado en las congregaciones las invitaciones, por ejemplo, para servir al Señor en los ministerios de, ¿cómo se llama cuando salen a otro país? Misioneros. ¿Las misiones? ¿Cómo? ¿De misioneros? Misiones. ¿De misioneros? Misiones, sí. Ok. ¿Misioneros? Miren, sí, gracias. Escuché una predicación y me parece tal cual. En esto de servir al Señor con alegría, se trata de servirle primeramente, no solo, o sea, no carcajearnos para que el mundo nos vea contentos, es servirle con nuestro corazón, es servirle creyendo que la obra es de Él, es servirle creyendo el que Él va a dar resultados a través de servirle. Hay mucho campo misionero y hay muchos jóvenes que, por ejemplo, se van a China, ¿no? Y decía un pastor, y sí me parece muy cierto, dice, hay muchos jóvenes que se emocionan. Hay alguien que llega y les dice, tú tienes espíritu de evangelista, tienes que irte a las misiones, y preparan sus maletas y se van a China, por decir algo, ¿no? La pregunta es, ¿a cuántos has evangelizado en tu cuadra? ¿A cuántos has evangelizado en tu familia? ¿Cuál es el servicio que le vas a dar al Señor en China si no has servido en tu casa? ¡Wow! Me pareció durísimo, pero es cierto. Para servir al Señor necesitamos ese gozo, ese regocijo, independientemente del lugar. Si estamos en el trabajo no comparto porque lo tiene prohibido, o no comparto ahí porque me da pena. ¿Qué va a decir la gente? No, sí mejor me voy a China, ya no me conocen. Bueno, pues ni siquiera les sabemos hablar, no conocen nuestro español. Entonces, el servirle al Señor verdaderamente es más allá de una sonrisa, es el corazón mismo abierto, creyéndole al Señor, creyéndole que estamos siendo usados por Él, creyéndole que la obra es de Él. Perdón, de verdad, siempre me parece muy importante el dar el propio concepto. Por eso, para mí sería maravilloso que cada uno de nosotros pudiera ir exponiendo lo que el Señor pone en nuestros corazones para que de la misma manera todos seamos retroalimentados. A mí lo que saltó a mi corazón es la parte, el número 4, donde dice entrar por sus puertas con acción de gracias.
Sí, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y la sí, palabra de Dios dice, ¿no? Todo lo que respira, alabe al Señor. Y amén. siempre agradeciéndole por todo, ¿no? Sí, aunque ciertamente le voy a decir que es muy complicado. Es muy complicado porque somos humanos y somos seres emocionales y de repente va a haber situaciones muy difíciles en las cuales prácticamente nos va a ser imposible darle gracias. Pero precisamente en este momento estamos en ese tiempo de aprendizaje, estamos en ese tiempo de santificación, estamos en el tiempo de pruebas para que a través de la prueba nuestra fe, wow, emerja, crezca, sea mayor, porque porque ha habido muchas situaciones que se están viviendo en este momento. Yo estoy viendo ya en los distintos chats de la congregación, no solo el fallecimiento de Toño Muñoz, sino de algunos otros hermanos o hermanas a través de esta enfermedad. Estoy viendo en otras congregaciones de San Martín, también ya la muerte de... Entonces, por ejemplo, los deudos, los que quedan, a mí me parece así como que imposible. Prácticamente que alguien pudiera decir, Señor, te doy gracias porque te llevaste a mi papá, ¿no? Pero lo que sí es bien claro que tenemos que atender la palabra de Dios y la palabra dice que Dios tiene el control, o sea, no hay problema en nosotros. Obviamente la carne extraña la carne, hay dolor, hay quebranto. El mismo Jesucristo nuestro Señor lloró cuando Lázaro murió. Sin embargo, es una transición, es algo pasajero. El problema es que nosotros lo comprendamos de esa manera en el momento de que lo vivamos. Ese es el problema. Pero verdaderamente si le creemos a Dios, lo que comenté hace un momento, si de la teoría lo pasamos a la práctica, entonces vamos a tener la paz que el Señor Jesucristo nos dejó. Muchas gracias, Laurita. ¿Alguien más quiere compartirnos algo del Salmo 100? No se vaya todavía a escuchar. ¿Qué andas diciendo? Acabas de llegar. ¿Alguien me quiere apoyar entonces con la lectura de Primera de Reyes 19? Primera de Reyes 19, versículos 11 y 13. Dice, ¿leo? Sí, adelante. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Hasta cuál era? 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Amén. Hasta ahí está bien, Liz. Ahora, permítame preguntarle, Liz, la pregunta que está ahí abajito dice, ¿por qué crees que Dios no estuvo en el viento, en el terremoto y en el fuego? Estaba esperando a que Elías lo buscara con más intensidad, o sea, bueno, es lo que yo entendí, no. Sí, miren, necesitamos siempre, yo he escuchado, siempre para comprender una palabra de Dios necesitamos ir al contexto, o sea, necesitamos leer un poco antes y un poco después de la misma palabra. Por ejemplo, de los versículos del 11 al 13, necesitamos leer desde antes. Y nos habla que desde antes Elías era un profeta de Dios y en aquel tiempo había el rey Acab y su esposa Jezabel y ellos tenían sacerdotes que adoraban a los demonios, a los Baales. Entonces Elías vino y prácticamente luchó, vamos a llamarle que luchó contra los otros profetas y ganó él porque el poder del Señor estaba con él. Y entonces mató a 450 profetas
y de repente le llegaron a decir que la reina Jezabel había jurado matarlo por lo que acababa de hacer, y entonces se tuvo que ir y caminó 40 días y 40 noches, caminó hasta que llegó a un lugar donde la presencia del Señor estaba. Y luego aquí la pregunta dice que por qué el Señor no estaba en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, sino en un silbo apacible. Ah, Y yo quiero entender, este es mi punto de vista, permítanme comentárselos y a ver si alguien más nos da su comentario después. Yo creo que Dios estuvo en ese silbo apacible porque no quería abrumar más. Elías acababa de viajar esos 40 días, 40 noches, seguramente estaba cansadísimo, no solamente físico, sino emocionalmente, sabía que había una persecución de muerte, o sea, lo estaban buscando ya los soldados de la reina Jezabel para matarlo, y el cuate estaba ahí escondido, y entonces Dios llegó, y a mí me da la impresión de que es como cuando nosotros como padres, si regañamos a uno de nuestros hijos o le damos una nalgada y nuestro hijo está con llanto o está triste, y entonces, ¿qué es lo que hace un buen padre? Es acercarse, sigilosamente acercarse y abrazarlo, externarle ese amor, esa ternura, esa paz. Yo creo que Dios lo hizo de esa manera con Elías, porque Elías emocionalmente estaba tronado. Y entonces llegó en un silbo apacible, proveyéndole primero paz, seguridad, hacerle saber que Dios estaba con él. Este es mi punto de vista. Ojalá que alguien nos quiera compartir por qué creen que Dios no estuvo en el viento, en el terremoto y en el fuego. Por favor. Pues yo creo que también es como que sabemos que Dios tiene poder por sobre todas las cosas, pero Él no quiso mostrarse de esa forma. O sea, Él pudo haber estado en el fuego, pudo haber estado en el viento, pudo haber estado en esas cosas que son así, wow, no así, pero Él es tan amoroso, como lo decía en el Salmo 100. Él es amoroso, y entonces yo siento que, como dice usted, también a su hijo lo quiso tratar como con delicadeza, como mostrarle que sí puede tener el poder en cualquier otro aspecto, pero también quiso mostrarle que él estaba como ahí, y, y como decirle, calma, aquí estoy, hijo, y como dice, ¿no? Así tranquilo, sigilosamente. Sigilosamente, No pasible. sé, exacto, como que hasta se me hizo como de cuando mamá llega con el hijo, bueno, digo mamá porque somos como más, más Sí. amorosas, ¿no? De que aquí estoy, hijo, y pues él también sintió bonito, me imagino, yo así Sí. me lo imaginé. A eso me refiero exactamente. La palabra nos enseña que Dios es un fuego consumidor. De hecho, poquitos versículos antes, el Señor se muestra y como fuego consumidor consume el sacrificio que Elías le había puesto. Pero también habla de que la voz de Dios es como un terremoto, algo agresivo, fuertísimo, de tal manera que cuando le habla a Moisés que venga al monte para que le dé los mandamientos, todo el pueblo se espanta porque todos los animales huyen del monte, el mismo monte tiembla, o sea, todo, me imagino, de acuerdo a lo que la Biblia establece, que fue un momento increíble y hubo tal temor en todo el pueblo de Israel que le dijeron a Moisés, tú sube, que el Señor hable contigo y ya tú nos hablas a nosotros. Entonces, sí, el Señor se pudo haber mostrado en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero Él decidió mostrarse en el viento apacible, con un silbo así suavecito. Yo insisto, ese es mi punto de vista, considero, era por la emoción que tenía. Estaba muy susceptible su corazón. Finalmente, Elías, aunque era un profeta increíble del Señor, era un ser humano igual que cualquiera de nosotros. No, que si le ponían una inyección corría. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que Dios ha decidido utilizar ese delicado susurro?
Todavía se encuentra por ahí don Emanuel. ¿Por qué crees que Dios ha decidido utilizar ese delicado susurro, ese apacible, ese viento suavecito? ¿Por qué? Con calma, de verdad. O sea, miren, esto no es examen, como ya les he compartido, es cuestión de analizar, de visualizar mentalmente como que el por qué el Señor vendría en ese viento. ¿Ustedes qué consideran? Si uno de nosotros estuviera viviendo un tiempo de aflicción, es que necesitamos, miren, cuando leemos la Biblia necesitamos meternos en el contexto, necesitamos meternos en la vida del individuo de quien se está hablando. En este momento, Elías estaba batallando verdaderamente. Digo, yo así me lo imagino, pues imagínense, hay una persecución de muerte. Entonces, poniéndonos en los zapatos de Elías, ¿qué contestaríamos? Como por qué Dios decidió presentarse en ese susurro. Yo creo que bueno, en la Biblia, en los Salmos, por ejemplo, se dice mucho que Dios habla a través de susurros o de silencios. Entonces me imagino que es para captar nuestra atención, para que nosotros podamos enfocarnos solamente en Dios. Y como es un susurro, o sea, si lo llevamos de una manera práctica, si yo hablo con alguien en voz baja, tengo que prestar atención y acercarme para poder escuchar lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, en este caso, creo que pues Dios habla así, es lo que quiero pensar yo. Yo creo que, sí, yo creo que es, me agrada perdón. Yo creo que después Adelante. de esto que pasó del viento y todo eso, como que Dios lo utilizó para llamar la atención de Elías y como que después de todo esto quería él que como que estuviera tranquilo, o sea, que estuviera tranquilo y ya tranquilo pudiera él estar atento a escuchar su voz. Sí, muchas gracias. Me agrada lo que comparten. A ver, número uno, lo que comenta Esmeralda, al decir, cuando una persona se dirige a otra y baja la voz, esa otra persona está obligada a poner mucho más atención, dijéramos en el argot mexicano, a parar la oreja, acercarse. A mí me sucedió en alguna ocasión en Aguascalientes, fui a vender piedra a Pomex y el gerente de la lavandería lo tenía como a 1,5 metros de distancia, o sea, lo ancho de su escritorio, él sentado en su lugar, ¿verdad? En el escritorio, y yo enfrente de él, y el cuate hablaba tan extremadamente bajitito que me obligó a levantarme y a inclinar mi cuerpo hacia donde él estaba porque casi no le escuchaba. De hecho, me molestó mucho, ¿no? Su actitud me pareció una irreverencia, me pareció descortés, me pareció muchas cosas, pero finalmente es muy certero el comentario de Esmeralda, porque de esa manera llama más la atención, quizás así en Elías. Y sí, obviamente, Toño, también a través de hablarle en ese susurro, ese mismo susurro le traería paz a Elías, porque había un descontrol en sus emociones, le traería paz, le traería confianza una vez más. Muchas gracias. La última pregunta de allí dice, ¿has experimentado ese delicado susurro a través del cual Dios habla? ¿Alguien ha experimentado ese susurro a través del cual Dios habla? Sí, en la prédica el pastor hizo una pregunta y dijo que la pregunta era, ¿hoy sentí a Dios? Algo así me parece, o de qué manera. Sí. Entonces, Hoy sentí a Dios. Entonces, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho estar, por ejemplo, en un momento a solas, recostada en mi cama, con todo totalmente en silencio, y
pues no sé, es algo inexplicable, pero yo sé que en esa quietud, sé que Dios está ahí conmigo. Entonces, pues me imagino, quiero pensar yo que eso es como un susurro, ¿no? De que a lo mejor no lo escucho audiblemente, pero sé que en esa quietud está ahí presente. Sí, ahora, ahorita, fíjate el comentario que tú hablas, que tú compartes, dice, tú te refieres específicamente a una quietud. La quietud se entiende por, obviamente, silencio, prácticamente, todo mundo quieto. Aquí la pregunta habla de ese delicado susurro, porque el susurro no es estrictamente igual a la quietud es más silenciosa todavía que el susurro. Pero digo, finalmente es una muy buena respuesta. Pero el susurro, es que, digo, tampoco es obligatorio, ¿verdad? De que alguno de nosotros haya experimentado ese delicado susurro a través del cual Dios habla, porque no ciertamente Dios habló siempre de la misma manera, ¿no? Como ya les he comentado, Dios a través del fuego le habló a Moisés en una zarza que no se extinguía el fuego, por ejemplo. Habló con voz de trueno, donde el mismo monte temblaba, habló con ese susurro, pero dice el libro de Hebreos que en los tiempos antiguos habló por voz de sus profetas y después ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, que es de la misma manera en que nos habla hoy. Dios nos habla a través de su palabra, lo que está escrito, pero todo esto que está escrito habla de lo que Jesucristo vino a hablar por parte del Padre. Entonces, Dios nos habla en este momento, si no forzosamente a través de un delicado susurro, sí nos habla a través de su palabra. Entonces, es necesario que vengamos a su palabra y Dios nos va a estar hablando de constante. Apenas leía yo en esta semana, creo que el lunes, leía yo, como vengo leyendo la Biblia, ahorita estoy en Esdras, acabo de terminar hoy Esdras, pero creo que estaba en Segunda de Crónicas el lunes y estaba leyendo sobre los reyes, de cómo Dios ha hablado o hablaba en ese momento a los reyes a través de profetas, los instaba al arrepentimiento, a dejar los baales, a quitar todas las imágenes y mil cosas, ¿no? Y una vez más volvían a hacer de las suyas y volvían al pecado y así. Y llegó un momento, créanme, de verdad, llegó un momento como Dios, fíjense, aún estamos hablando del Antiguo Testamento y yo solamente en la lectura vi una convicción tan grande en mí del pecado, de ese pecado de idolatría, que cerré la Biblia y me puse a llorar y me puse a pedir perdón a Dios por mis pecados, por los de mi esposa, por los de mi familia, por los de toda la tierra, de verdad. Una convicción de pecado leyendo la palabra. Esto fue el lunes, leyendo Segunda de Crónicas. Por eso yo estoy convencido, de hecho esa es mi respuesta. O sea, aquí la pregunta es, ¿has experimentado ese delicado susurro a través del cual Dios habla? No. Pero Dios me ha llevado al arrepentimiento y súplica del perdón a través de la lectura, que es de la manera que Dios nos habla hoy, lo dice el libro de Hebreos. No sé si alguien nos quiera compartir algo de lo que le haya sucedido a través del susurro o a través de cómo Dios le ha hablado. Ya le anexé ahí otra pregunta. Adelante, Liz. No sé si se puede experimentar de esta forma, pero, por ejemplo, cuando igual el pastor hizo una pregunta, bueno, más bien dijo que hiciéramos esta pregunta a Dios en oración y pues yo le pregunté, ¿qué opinas de mí? Creo que era la pregunta que él dijo que hiciéramos. Sí. Y pues automáticamente como que me vino a la mente una parte de un libro del Seminario de Libres que leí hace tiempo, donde hablabas, bueno, tenía pasajes donde decía que, pues, que eras amado, que tus pecados, bueno, todo lo que eras para Dios vino a mi mente e incluso más noche por una canción sentí como si Dios estuviera hablando
en cuanto a lo que yo era para él. No sé si se pueda de esa forma. Sí, mire, muchas de las veces lo único que debemos de... Perdón, creo que alguien iba a hablar. Bueno, muchas de las veces la Biblia establece que Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer por el poder de su espíritu. De hecho, vengo, ahorita que estoy leyendo la Biblia, insisto, en el Antiguo Testamento, vengo marcando algunos libros como Éxodo, Crónicas, Esdras, donde Dios pone el deseo, ese sentir en el corazón del hombre por el poder de su espíritu. Traigo marcados ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Apenas acabo de terminar Esdras hoy y traigo 8 versículos donde Dios pone ese sentir en el corazón del individuo. Entonces, si Dios le puso a usted el recordar esa palabra, obviamente es una palabra de Dios, es algo de Dios para usted. Eso es lo que Dios piensa de usted, Liz. Entonces, hay que creerle a Dios, sobre todo hay que continuar en esa búsqueda. ¿Alguien nos quiere compartir algo al respecto? La pregunta es, ¿has experimentado ese delicado susurro a través del cual Dios habla? O a lo mejor de alguna otra manera, obviamente. No, bueno, vamos a pasar entonces a Jeremías 29, 13. Si alguien lo tiene y nos quiere hacer favor de leerlo, por favor, Jeremías 29, versículo 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Ok, y ahí hay una pregunta. ¿Cuál es la promesa de Dios ahí en este versículo? ¿Cuál es la promesa? Que lo vamos a encontrar. Que lo vamos a encontrar. ¿Y cuál es el requisito para encontrarle? Pues buscarlo de corazón, con un corazón sincero, que realmente exista un anhelo. Sí, que existe ese deseo, sobre todo que existe esa fe en nuestro corazón, porque dice el Señor, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, ¿no? Cambia un poquito la palabra, pero el contexto es el mismo. Esa es la promesa del Señor, que Él nos va a permitir encontrarle. Él nos va a permitir encontrarle. ¿Cuándo? Cuando le busquemos de todo corazón. Lamentablemente, insisto, el ser humano nos hemos mal acostumbrado a buscarle de todo nuestro corazón cuando existe una necesidad extrema en nosotros. Pero tenemos que aprender a buscarle de todo nuestro corazón todos los días, solamente para agradecerle en las mañanas, no necesariamente para pedirle, que es bueno pedirle bendición, cobijo, o sea, guárdame del mundo, guárdame de mis propios pensamientos, guía mis pasos en santidad, no sé, todas esas cosas que al final le van a glorificar a Él. Pero es necesario de todo corazón, creyendo, dice la Biblia, que todo aquel que le busque, crea que le hay, creamos que Dios está con nosotros escuchando esa súplica y Dios, Él va a responder a esa promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Él nos va a permitir encontrarle. Ok, número 3, ya último, dice aplicación. Comenten algunas maneras en que cada uno de ustedes experimenta a Dios. Pueden ser cosas dentro de las disciplinas espirituales o cosas que han descubierto y son muy de ustedes. ¿Sí me explico? Otra vez, a ver, repito. Comenten algunas maneras en que cada uno de ustedes experimenta a Dios. Esa es la frase, o la pregunta, o lo que tenemos que hacer. Comentar algunas maneras en que cada uno de nosotros experimentamos a Dios. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que hemos experimentado? Bueno, pueden ser cosas dentro de las disciplinas espirituales o cosas que han descubierto y son muy de ustedes, como escuchar música clásica, ver un atardecer, cantar en las regaderas, etcétera. ¿Cómo experimentamos a Dios? ¿Cómo experimentamos su presencia? A ver si alguien nos quiere apoyar.
Yo a veces, hermano, Sí. escuchando una prédica, escuchando una alabanza, o sea, lo que venimos diciendo, ir a mi lugar, íntimo con él, Sí. o sea, de muchas maneras, yo lo he Experimenta. experimentado. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo ha experimentado al Señor? ¿Cuál ha sido su experiencia con él? ¿Cómo ubica Yo, la presencia? Sí, yo en lo personal lo he experimentado muchas veces y le agradezco al Señor que así sea. sí, Solo platico con él. No, en realidad sí tengo un lugar secreto, pero, pero no es muy común que yo frecuente ese lugar. Eh, las veces que yo he conversado con el Señor, que han sido varias, he estado en el carro, en el trabajo, vaya, incluso alguna vez lo hice en el baño y le dije, perdóname, Señor, si no es el lugar adecuado, pero alguna vez tuvimos una, igual aquí con usted, don José Luis, una eh, eh, charla. reunión de grupo y hubo una frase que me impactó, que como que yo la hice muy mía, porque me encantó, que dice que a Dios no le importa la postura, sino la postura de tu corazón. Y, y, Claro. yo me, y yo me figuré, bueno, así, me gusta imaginar las cosas, algo muy, muy bonito que dijo hace ratito, que para poder contestar a veces una cosa necesitas como adentrarte, ¿no? A la historia, por decirlo. A mí me gusta, hago como niña chiquita, me gusta imaginar las cosas, las historias con el Señor. En mi caso, cuando yo escuché esa frase, me encantó porque yo siempre pensé que hincada podías hablar con él y él te escuchaba. Era lo que yo pensaba. Cuando yo escuché esa frase fue muy bonito porque realmente es real. Él solo le importa la postura de tu corazón y eso es lo que Amén. él ve. Entonces, a mí en lo personal lo he hecho en diferentes formas y en diferentes lugares y yo he hablado con él, hablo con él. Alguna vez conocí a una amiga que era cristiana antes de que yo recibiera al Señor y ella hablaba y yo decía, esta está loca, decía yo, y ella decía, no, es que yo hablo con el Señor, pero yo siempre decía que estaba loca. Y hoy en día yo puedo decir que yo estoy loca también porque yo hablo con el Amén. Señor. Y eso me encanta porque yo siempre hablo con Él en cualquier cosa y le consulto cosas también. Sí es cierto que a veces se me salen de control, como les comentaba hace rato, pero en muchas, muchas ocasiones sentir al Señor me hace sentirme diferente, pero en el aspecto de que yo lo busco en diferentes lugares y solo espero que el Señor vea la postura de mi corazón y sé que Él me escucha. Y cuando me responde es lo más maravilloso que a mí me puede pasar, porque sé que simplemente no estaba hincada, no estaba en mi lugar secreto, solo le platiqué como un amigo y ya. Como cuando levantas el teléfono y le quieres hablar a tu amigo, así me pasa. Y esa frase les digo, no me acuerdo muy bien así como está, pero sí me la pude imaginar así tal cual, solamente que Dios vea tu corazón y ya, y eso me gusta y eso es lo que yo hago y practico muy seguido. Sí, muchas gracias, Andrea. Ciertamente la Biblia lo dice, ¿verdad? No es un comentario personal. La Biblia dice que Dios escudriña nuestro corazón. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesucristo? Porque cuando Él vino a compartir las buenas nuevas, había mucha religiosidad. Y entonces en aquel tiempo los sacerdotes traían vestimentas púrpura con oro, como diciendo, yo soy el jerarca, yo soy el bueno, poléame los guaraches y demás, y delante de Dios se paraban con esa pulcritud, considerando que ellos eran los jerarcas. Sin embargo, por eso hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan, hay un individuo que nos habla que está en el templo, hay dos individuos, un rico y un pobre.
el pobre está por ahí aventado, así lo describe la Biblia, así lo imagino, como usted dice, volar la imaginación de acuerdo a la lectura, y yo me lo imagino tirado en el suelo por allí, de verdad, aventado en un rincón, mientras el rico dice, Señor, te doy gracias porque no me hiciste pecador como estos, así dice, como estos. Después dice, te doy gracias porque yo siempre vengo al templo, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo, o sea, él era el bueno, no Dios. Y el andrajoso que estaba por ahí aventado en el suelo, tan solo decía, Señor, sé propicio a mí. No era por su condición de estar en el suelo, su corazón estaba contristado totalmente, buscando el perdón del Señor. Dios quiere nuestro corazón, no quiere nuestra figura humana, no quiere que estemos de rodillas. Digo, el estar de rodillas es maravilloso, es excelente. Miren, el Espíritu nos va a llevar en alguna ocasión, me parece que la semana pasada les comenté, si el Espíritu de Dios les lleva a levantar las manos, levanten las manos. Ah, no, lo dije en la reunión de oración del domingo pasado. Si el Espíritu Santo les lleva a doblar sus rodillas, nuestras rodillas. O sea, lo que el Espíritu Santo nos lleve a hacer, hagámoslo. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, Dios quiere corazones humillados delante de Él, que reconozcamos que Él es Dios por sobre todas las cosas y que nosotros dependemos totalmente de Él. Es allí. Cuando nosotros tenemos un corazón totalmente dispuestos a Dios, créanme, ni cuenta nos damos si estamos de pie o estamos de rodillas, se los aseguro, derramando nuestro corazón en su presencia, ni cuenta nos damos de nuestra posición física, sino de nuestra posición espiritual, suplicando su misericordia. No tengo ninguna duda, he vivido esa parte muchas veces en mi vida, y esos son los momentos íntimos impresionantes en su presencia. ¿Alguien más nos quiere compartir algo respecto a esto último, el número 3, el punto 3, de cómo experimentan a Dios? ¿Cómo lo han experimentado ustedes? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿A través de qué o qué? Yo, hermano, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante. Quisiéramos escucharte desde hace como 2 meses. Bueno, pues yo lo experimento ahorita en mi vida en todas las áreas, ¿no, hermano? Yo precisamente hoy le comentaba a mi mamá cuando comíamos que es algo muy bonito tener a Cristo en el corazón, ¿no? Conocer a Dios, ¿no? Yo le comentaba que antes yo me sentía como muerto en vida, ¿no? Bueno, la mayoría de ustedes saben que pues tuve adicciones, ¿no? En drogas, en fiestas. Estuve de lo más hijos con políticos, hasta en la calle estuve, ¿no, hermano? Y a mí nada de eso me llenaba, yo me sentía así como le comento, muerto en vida, ¿no? Y le comento a mi mamá que cuando hablé con el pastor, sarcásticamente le dije, pastor, si yo hubiera conocido o hubiera hecho caso a mi mamá o seguir las cosas de Dios desde hace tiempo, todo lo que me hubiera ahorrado, ¿no? Pero hoy entiendo que todo era una preparación, ¿no? A veces es necesario tocar fondo, como dicen, para saber, y ahora pues todo lo que me pasa es bonito, ¿no? Todo lo que tengo y que me rodea es hermoso, el despertar en una casa con mis padres, el tener alimento, un techo, el tener amistades que me edifican, todo, ¿no? Todo lo que me pasa lo estoy viviendo en plenitud, pero sobre todo que tengo eso, ¿no? A Cristo en mi corazón, y que es algo que me llena en todos los aspectos, hermano. No necesito ni drogas, ni una mujer, ni amistades falsas, o sea, Cristo llena todo lo que eso me faltaba, ¿no? Y eso es lo que yo experimento todos los días, o sea, yo me levanto de verdad, hermano, y veo todo, ¿no? O sea, bonito, el día, a mis padres, a mi familia, ya estoy vivo, tengo vida, y yo sé que, como dice la palabra, ¿no? Cristo es vida, y vida en abundancia, y yo estaba muerto, y ahora que lo tengo, estoy viviendo, hermano, como debía haber vivido hace tiempo, y yo lo experimento todos los días, ¿no? De verdad, hasta veo a mis cachorros, y es creación de Dios, ¿no? O sea, Dios está en mí todo el tiempo, y es algo muy hermoso, ¿no? Que es lo mejor que me ha pasado en la vida, tener a Cristo en mi corazón. Amén. Experimento en todo. Amén. Sí, quiero decirles, ahorita en cuanto a lo que estaba comentando Emanuel, por ejemplo, del comentario que le hiciste al pastor, pero que consideras que fue necesario. Sí, no tengas ninguna duda, para Dios es necesario que primero vayamos al desierto
primero, donde no hay agua. El agua es vida. Y entonces, si no hay agua, en lugar de vida, hay muerte. Y obviamente la Biblia dice que por cuanto pecadores fuimos, estuvimos destituidos de su gloria. O sea, ¿por qué Dios nos habla de un nuevo nacimiento? Porque estuvimos muertos, nuestro espíritu estuvo muerto. Cuando nos desconectamos del Señor, cuando estuvimos desconectados, estuvimos totalmente muertos. Y entonces cuando nacemos en el Señor, obviamente tenemos vida en Él, ahora vida en abundancia, pero eso es a través de la vida que el Señor nos provee, a través de su palabra. Su misma palabra es la savia que nos está alimentando. Nuestro espíritu se está edificando, por eso estamos siendo una nueva criatura. El viejo hombre pasó, ya murió, ahora hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, porque estuvimos muertos. Lo que nos daba vida era el alma, físicamente caminábamos, estudiábamos, fiestas o lo que sea, pero espiritualmente estábamos muertos, hasta que nacimos una vez más en Cristo Jesús. Escuché en una predicación algo que apunté por aquí, que me pareció excelente, maravilloso. La voy a volver a poner, porque lo escribí todo de rápido, pero dice así, fíjense, se los voy a leer, dice: el que nace una vez, muere dos veces, y el que muere dos veces, nace una vez. Está bien profundo esta frase, pero está hablando, dice, el que nace una vez, habla de nuestra vida carnal. Nacemos como bebés, nacemos una vez, pero morimos dos veces. Ahí tenemos que morir a la carne. Cuando ya morimos a la carne, cuando morimos dos veces, nacemos una vez, pero ahora nacemos para la eternidad, una sola vez y para siempre. Es bien profunda esta frase, me fascinó. El pastor cuando compartió, es un pastor de Islas Canarias, en Tenerife, en España, y el cuate solamente pues se le salió decirla a boca de jarro con su congregación, y yo creo que los dejó con la boca abierta y les dijo: el que nace una vez muere dos veces, y el que muere dos veces nace una vez. Y luego les dijo: pero bueno, no es tema para hoy porque esto es muy profundo, ya los vi, se quedaron con la boca abierta, no saben ni qué les dije, pero es para la próxima. Y ya no compartió nada más. Pero lo voy a seguir muy de cerca. Se llama José Manuel Sierra, por si quieren apuntar su nombre. Me parecen unas prédicas espectaculares. No en cuanto a emotividad, no me interesan los sensacionalismos, sino la palabra de verdad, la palabra que nos da vida. Eso es lo que debemos de escuchar. Bueno, pues ya estamos terminando, o ya terminamos, creo. Dice: después comenten cuál de todas estas ideas les emociona para comenzar a poner en práctica. Se refiere a las 10 ideas del principio. ¿Cuál de todas estas ideas les emociona para comenzar a poner en práctica? Y terminen orando para que Dios responda a esa búsqueda. Entonces, se va a quedar una tarea para el próximo jueves. De las 10 propuestas o 10 ideas que tenemos allí, vayan buscando a ver cuál consideran ustedes que podemos poner en práctica de las 10 ideas, y vamos a orar durante la semana para ver que Dios nos responde, y ya la próxima semana lo comentamos. ¿Sale? Eso es lo que dice ya para finalizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No, hermano, todo bien. Todo bien, hermano. Siempre que terminamos, que hago esta pregunta y cuando me dan esa respuesta, no sé si soy un magnífico maestro o ustedes son unos magníficos estudiantes. O todos somos magníficos. Somos los 7 magníficos. Ok. Ya al final hay una frase, ¿verdad?, que dice: la vida es una batalla. La pregunta es: ¿por qué estás peleando? ¿Por tener dinero y fama o por sentir a Dios? No sé cuál sea la respuesta que tengamos, pero si no fuera la adecuada, pues vamos a redirigir nuestro objetivo y vamos a
a pelear esa batalla por buscar, por sentir a Dios, buscándolo todos los días. ¿Alguien nos quiere apoyar orando, dando gracias a Dios? De antemano les agradecemos mucho el haberse conectado. Hay por allí, si tienen tiempo el sábado de conectarse, ahorita les voy a mandar un link que va a haber pues una reunión especial en memoria de Antonio Muñoz, que acaba de fallecer la madrugada de ayer. Entonces, si alguien se quiere conectar, yo lo voy a subir ahorita al grupo, y a quien desee, bueno, pues es el sábado, me parece que a las 3 de la tarde, conectarnos un poquito para estar con la familia, la esposa y los hijos. Y sin más, bueno, pues les agradecemos. Ojalá y alguien nos quiera apoyar, dando gracias a Dios por este tiempo y sobre todo pidiéndole que su Espíritu nos lleve a sentirlo más, a buscarlo más. ¿Alguien quiere orar? Yo. Sí, adelante. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos has hablado nuevamente a cada uno de nosotros, Señor. Nos has recordado, Padre, ese primer amor, Señor. Has hablado a nuestros corazones y te doy gracias porque tú estás siempre al pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que sigas guardando nuestro corazón, guardando nuestros pensamientos, que nos ayudes a lo largo de la semana a buscarte de manera continua, a estar orando, a estar alabándote, dándote gracias en todo momento, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tenemos salud, porque tenemos un hogar, nuestra familia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por nuestra comunidad. Te pedimos, Padre, que tú sigas hablando, Señor, a cada uno de nosotros, que guardes nuestras vidas, que guardes nuestros hogares, Señor, que nos ayudes a llevar tu evangelio, Señor, en este tiempo extraño, Señor, con personas que aún no te conocen, Señor, que nos ayudes, Padre, a dar una palabra de aliento, a ser empáticos. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros, Señor, pueda sentir tu presencia, así como en este momento, Señor, de manera continua, Padre, pero porque tenemos un corazón dispuesto, Señor, así como dice tu palabra, como lo leímos el día de hoy, Padre. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero, a buscarte realmente, Señor, que exista en nosotros ese deseo, ese anhelo por conocerte, por buscarte, Señor. Y pues ya sabemos, Señor, aprendimos hoy cuál va a ser la recompensa, Señor, que va a ser encontrarte a ti, Padre. Y como decía el hijo de Laurita, encontrarte a ti es tener absolutamente todo, Señor. Te doy gracias también, Padre, porque hace 8 días oramos por la vida de Liz y su mamá, y hoy, Padre, tú estás dando respuesta a esa oración, Señor. Gracias te damos, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Padre, que sigas guardándonos, que sigas hablando a nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, Padre, en este tiempo, Señor, a seguir sirviéndote como tú lo mereces, Padre, no como nosotros pensemos que esté bien, Padre, sino realmente como tú lo deseas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Emanuel, Laurita. Amén. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Betty, Liz, hermano. Andrea. Gracias. Buenas noches, Esmeralda, Toño. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga y que descansen en el Buenas Señor. noches. Buenas noches. Toño. Bye. Bye. Sí. Toño. ¿Quién es? Castrejón, no sé quién sea. Betty, buenas noches. Buenas noches.